entrar en algunas charlas donde yo no entro, entonces que ahora ya sí va a estar bien configurada y no va a haber problema. Inclusive hoy ya pudieron entrar antes ustedes, así que... Sí, entramos antes y Sí. cero Lo único que problema. no se puede, si yo no estoy, es grabarla, me parece. Esa es la única cuestión. Pero bueno, me decían que Ezequiel sabía cómo grabarla en el caso que quisieran. Ese es el encargado que la tiene muy clara, entonces. Buenísimo. Ah, ¿Ya ¿viste? se está grabando? Sí, Le editá. editás y todo. ¿En qué programa lo grabás? Pero no la estás... Claro, graba la pantalla directamente. Por eso, lo conectás y lo transmití en vivo por YouTube. Sí, buenísimo, buenísimo, excelente. Bueno, bárbaro. Ya que está, hasta que empecemos, ¿vos tenés alguna novedad, Martu? Recién entré en el colegio médico y no encuentro nada nuevo. Buenas a todos. Publicaron las listas del orden de mérito de algunas instituciones. ¿Y dónde está? ¿En qué parte? Hoy lo pudimos ver con ese. Yo la verdad no lo abrí desde mi celu ni desde la compu. A ver si lo puedo encontrar, te lo mando. Yo ya le dejé a Analía hoy lo nuestro, así que me imagino que lo van a publicar en cualquier momento. Me dijiste que lo mandara hoy mismo, ¿no? Sí. Sí, me dijo, uy, esto había que mandarlo ayer. Le digo, sí, pasa que nosotros terminamos ayer a última hora, ya Analia no estaba a la hora que nosotros finalizamos. Y me dijo, bueno, yo ya lo mando. Bárbaro. Y bueno, hasta ahí llegué. Pero bueno, hoy hablábamos de vuelta con respecto a cómo hacen la toma de cargos en relación a las distintas listas de cada efector, porque no todos tienen un orden diferente. Sí. Así que bueno. Tampoco No se queda... sabe si va a ser presencial o virtual. No, ahí vi que de algunas especialidades estaban las fechas y era todo por Zoom, todo virtual. Ok. Eso sí está publicado, inclusive decía los links que había que presentarse horario, pero no vi cardiología entre esas. Algunas empezaban mañana, o hoy mismo, hoy mismo, y me fijé y cardiología no estaba. Así Y que va a bueno. ser la última que publiquen por el tema de que quizás sean los últimos órdenes que Sí, tengan. porque viste que ayer el italiano también la tenía ayer a la entrevista, así que... Ayer en la mañana, sí. Claro. Bueno, ¿les parece que empecemos? Así que vamos con el debut de Florencia presentando los Ateneos Centrales. Bueno, Adelante. ¿arranco? Ale. Bueno, buenas tardes a todos. Mi nombre es Florencia Belli, soy residente de tercer año de cardiología del Sanatorio Parque y este día miércoles estoy a cargo de la presentación del Ateneo Central de Cardiología. En esta oportunidad voy a presentar a un paciente de sexo masculino de 46 años de edad que ingresa a nuestra institución el 10 de septiembre de este año. El motivo de ingreso del paciente es un dolor en miembro inferior derecho. Con respecto a la enfermedad actual, el paciente ingresa por la guardia refiriendo el dolor en miembro inferior derecho secundario a una lesión durante un partido de fútbol. Consulta al servicio de traumatología, quien constata rotura del tendón de Aquiles y se solicita la realización de una evaluación cardiovascular preoperatoria presentando electrocardiograma patológico. Al interrogatorio, el paciente nos refiere un cuadro de aproximadamente 15 días de evolución caracterizado por dolor epigástrico sin irradiación de tipo opresivo, de 8 para 10 de intensidad, de duración variable entre 10 y 20 minutos, que se da en reposo, sin síntomas neurovegetativos asociados, y el último dolor que refiere fue hace 7 días. Al momento de la evaluación por parte nuestra, él se encontraba asintomático. Con respecto a los antecedentes personales del paciente, negaba antecedentes cardiovasculares de jerarquía. Dentro de los antecedentes no cardiovasculares, nos refirió
una enfermedad por reflujo gastroesofágico, que él venía en seguimiento con una gastroenteróloga, quien le había realizado una veda, donde había constatado esta enfermedad más o menos hace 20 días y había optimizado la medicación, le había indicado sucralfato y lansoprazol 30 miligramos día. También tiene colocadas 2 dosis de la vacuna de Sinopharm para COVID. Con respecto a los antecedentes quirúrgicos, nos refirió cirugía de ligamentos cruzados bilateral hace 7 años y negaba alergia medicamentosa. Con respecto a los antecedentes familiares, eran positivos, su madre había tenido una ACV a los 56 años, pero negaba antecedentes de cardiopatía isquémica. Con respecto a los factores de riesgo cardiovascular, el paciente presenta sobrepeso con un índice de masa corporal de 26 kilogramos por metro cuadrado, es tabaquista desde los 13 años, de 30 cigarrillos día, con un índice de paquete año de 49, diabético tipo 2, diagnosticado hace 1 año, tratado con metformina, 500 miligramos cada 12 horas, y refería ser dislipémico sin tratamiento, por lo menos farmacológico. Con respecto a la cronología de este paciente, él aproximadamente el 21 de agosto tuvo el primer episodio de epigastralgia, donde realiza el seguimiento con el servicio de gastroenterología, quien optimiza esta medicación para el reflujo gastroesofágico. El último episodio de epigastralgia lo tuvo el 3 de septiembre, o sea, 7 días previos al ingreso, y él ingresa a nuestra institución a la guardia el día 10. En el examen físico, el paciente impresionaba con buen estado general, vigil, lúcido, globalmente orientado en tiempo, espacio y persona, sin foco motor ni sensitivo aparente. Estaba estable hemodinámicamente con una TA de 120-70 milímetros de mercurio, frecuencia cardíaca de 65 latidos por minuto, saturación de oxígeno 99% aire ambiente, frecuencia respiratoria de 16 respiraciones por minuto y afebril. El examen físico general estaba dentro de parámetros normales. Como positivo, sí presentaba a nivel del miembro inferior derecho una férula de inmovilización a nivel de la pierna y el tobillo derecho. Hasta el momento estamos frente a un paciente masculino de 46 años de edad, tabaquista de jerarquía, dislipémico, diabético tipo 2, que consulta a la guardia por dolor en miembro inferior derecho durante la actividad física. Se constata rotura de tendón de Aquiles y se solicita riesgo cardiovascular para una cirugía, evidenciándose alteración en el electrocardiograma y episodios de epigastralgia al interrogatorio. ¿Preguntas y comentarios? Bueno, me parece muy interesante la presentación. Una de las preguntas sería, él, después que le optimizan el tratamiento para el reflujo gastroesofágico, ese diagnóstico que tiene, sin embargo, siguió con algunos episodios, ¿no? Sí, No le persistió. mejoró. No. Bien. Y él comenta que le dijo así a la gastroenteróloga los dolores, los refería así. Sí, así es más, cuando lo reinterrogamos, él refiere esa epigastralgia y siente pirosis. O sea, las dos cosas, el dolor Las en el dos epigastrio cosas. y también, bien, Sí, buenísimo. hacer una pregunta, Pedro. Dale, Guille, adelante. ¿Cómo te va? ¿Qué decís? Bien, muy bien. Mirá, es interesante que haya hecho una veda, una video previa, porque tiene que tener un electro de ese momento. No sabes si lo pudieron capturar ese electro, si se puede saber algo, como la doctora dice que tiene alteraciones eléctricas, y la veda tiene más o menos un tiempo inicial previo, a lo mejor ya había alteraciones en el electro. Doctor, no, cuando yo hablé con el paciente, él se atendía fuera de la institución, se atendía en el Sanatorio de la Mujer, y para el estudio obviamente tenía un riesgo cardiovascular, pero lo que él nos refirió es que era normal, que no le habían dicho nada al respecto, pero no tuvimos acceso nosotros. ¿Y Bueno, qué fecha, gracias. perdón, Guille, qué fecha fue la veda? ¿Te acordás? Y él no nos dijo exacto, pero más o menos hacía 20 días desde que nosotros lo vimos.
Bien, pero o sea que lo más probable es que 20 días atrás tuviese un electro normal. Exacto. Comparado con lo, claro. con lo que tiene ahora, que a usted le llamó la atención, obviamente debe haber tenido un electro normal. Pero lo interesante es que un paciente joven, pero con múltiples factores de riesgo coronario, ¿no? De riesgo cardiovascular, y medio todo Casi todos los maltratado y mal, factores. sí, casi todo, medio maltratado y mal controlado, típico jugador de fútbol de fin de semana, ¿no? ¿Y tenía hecha alguna evaluación cardiovascular para la práctica deportiva? ¿Te contó si alguna vez se había hecho algo? No, no, Doc. Es más, cuando nosotros lo evaluamos al ingreso, él nos refería que se había lesionado jugando al fútbol y bueno, después cuando nosotros lo seguimos evaluando, nos llamó mucho la atención el electro que presentaba durante la actividad física, pero bueno, dato a recalcar que el paciente juega de arquero. Menos mal. Bueno. Bueno, ¿algún otro comentario, pregunta sobre el cuadro clínico? Si no, vamos a ver el electro que llamó tanto la atención. ¿Alguien tiene algún comentario? Yo creo que, obviamente, esto es un Ateneo de Cardiología por donde viene orientado. El primer comentario interesante es cómo evaluar un dolor, más allá de que este no es un dolor torácico. El dolor torácico es una de las cuestiones más difíciles de evaluar en las guardias y en los consultorios, y el tiempo que hay que dedicarle a la evaluación de un dolor torácico es clave, porque la clínica, como siempre, es soberana y a veces, más allá de lo que den los estudios clínicos, un buen interrogatorio lleva un diagnóstico. Y entonces, no es casual que en los Estados Unidos la causa número 1 de indemnizaciones por mala praxis sea el diagnóstico erróneo del infarto agudo de miocardio. Entonces, interesante tener en cuenta esto, ¿no? Obviamente uno dice, pero tiene dolor epigástrico, pero las características que referís del dolor epigástrico dejan algunas dudas, ¿no? Un dolor epigástrico que aumenta con el esfuerzo y cede con el reposo es llamativo por lo pronto. Pero bueno, no va a ser la primera ni la última vez que nos manden un paciente los odontólogos, los traumatólogos y entre otras los gastroenterólogos. En este caso no nos lo mandaron, pero ha ocurrido muchas veces. Sí, Guille. Sí, aparte de este tipo de pacientes, por experiencia, son ocultadores de muchas síntomas o signologías, ¿no? Tabaquismo, sobrepeso, toda la patología previa que tenía. Son pacientes negadores muchas veces de lo que le Sí, pasa, ¿no? totalmente. Este Eso, sobrepeso poco y nada, el índice estaba apenas aumentado. Digo, para imaginarse el paciente tenía un índice, De vos lo 26. ves, y un paciente que no era un paciente con un sobrepeso importante, era apenas unos kilitos de más como tiene la mayoría de las personas alrededor de los 50 años. No digo, no era el peor factor de riesgo, pero sí los demás que tenía que eran importantes, ¿no? Pedro, te digo algo, mira, que es comparativo metafóricamente con este paciente, ¿no? A mí me llegó un paciente hace 2 años que venía a hacerse un electro para uno de estos estudios. Cuando yo le hago el electro, era un infarto en curso, ¿no? El paciente asintomático, no tenía dolor de pecho, y le digo, ¿usted cómo llega acá? ¿No? Dice, el gastroenterólogo que me vio, yo le llevé el electro, porque el electro no se lo había hecho, se lo llevó, llevó un electro de afuera. No, dice, hacete ver con un cardiólogo, si no, yo no te hago el estudio. O sea, esta relación, lo planteo más allá del comentario, de la relación de la patología digestiva con lo que vos acabas de decir, ¿no? Un buen interrogatorio profundo hace un diagnóstico. Bien, bueno, excelente. Bueno, vamos a ver. Agrego una cosita más, lo que dijeron, que está Dale. bueno. Siempre también es importante contextualizar el paciente que estamos interrogando. Es decir, si nosotros tenemos un paciente con múltiples factores de riesgo, me parece que es importante siempre ahondar un poco más en la sintomatología del paciente. Básicamente hay 3 pacientes que pueden presentar síntomas
incaracterístico, si ustedes lo quieren, de como similangina de pecho, que son los pacientes diabéticos, las mujeres y los pacientes añosos. Por eso, siempre al paciente diabético me parece que hay que darle tiempo en el interrogatorio y siempre ahondar un poquito más, porque son grandes ocultadores. Muchas veces nos encontramos con pacientes, desde la ecocardiografía, a veces nos mandan pacientes para hacer ecocardiograma y vemos trastornos segmentarios de la motilidad en los pacientes diabéticos. ¿Y usted se infartó algún día? No, yo no me infarté nunca. Sin embargo, los trastornos en el ecocardiograma los tiene. Son pacientes coronarios y muchas veces ocultadores. Así que hay que tener mucha alerta en los pacientes diabéticos. Sí, sí, yo estoy de acuerdo y ya que está aprovechando tu comentario, también el tema de que cómo es la medicina en nuestro país, ¿no? Donde sobran especialistas y a veces faltan médicos clínicos o médicos de familia o generalistas, donde la gente elige a quién va. O sea, vos fíjate que este paciente decidió ir a un gastroenterólogo porque él interpretó que los síntomas que tenía eran digestivos. Entonces, cómo a veces eso, no me quiero adelantar demasiado porque ahora viene lo que va a explicar Flor, cómo eso a veces hace que te llega también un paciente contando síntomas y diciendo, me vino a ver a mí, y entonces uno ya automáticamente se dirige a una patología que uno ve. Y no vienen derivados por un médico que hizo un análisis previo y consideró que era factible que tuviera una patología gastroenterológica, sino que el paciente decidió ir a un gastroenterólogo, a veces un amigo le dice, anda a ver a tal por tal síntoma que tenés, y eso siempre creí que la sobrepoblación de especialistas no es la mejor medicina, pero es la que tenemos y la que vamos a seguir teniendo por muchos años si el sistema de salud sigue así, donde hay demasiados especialistas y el acceso al especialista es libre. O sea, en otros lugares del mundo no es tan así. Pero bueno, vamos a los bifes, diría, a ver con qué nos encontramos. Bueno, seguimos avanzando. Bueno, este es el electro que nosotros le hacemos al paciente en el momento de la evaluación, del ingreso, totalmente asintomático. Lo que nosotros podemos ver en el electrocardiograma es un ritmo regular, sinusal, con una frecuencia cardíaca aproximadamente de 67 latidos por minuto, un PR aproximado de 200 milisegundos, un QRS de 90 milisegundos y un QT de 400 milisegundos, con un eje aproximado de 10 grados, 5 grados. Lo que podemos visualizar es una onda T negativa en ABL y a nivel de B2 un supradesnivel de aproximadamente, no sé si se llega a ver, pero son 2 milímetros en B2 y B3, y a nivel de B4 1 milímetro, y tiene todas onda T asimétricas negativas de B2 a B4, que es lo que nos llamó la atención cuando nosotros lo evaluamos al paciente. Bien, Guille, Osvaldo, ¿se esperaban encontrar con este electro? ¿Qué les parece? Yo, sí, agrego al electro, no tiene R de B1 a B3, prácticamente no tiene R. Recién tiene una R ahí chiquita en B4. Y a veces uno me esperaba encontrar por ahí, como venía encarado el tema, por ahí cambios más en la cara diafragmática, en la cara inferior. No me esperaba encontrar este electrocardiograma. Esa es mi impresión. Escuchame, Pedro, yo lo que sí siguiendo el razonamiento del colega, en derivación 3 y ABF, no veo R, y me parece que el QRS es un poquito más ancho de lo que la doctora dijo en D3 y ABR, como si hubiera un trastorno de conducción en cara inferior, ¿no? O sea, mirando el detalle, lo demás lo comparto todo, o sea, realmente lo que han visto. Sí, me parece que tiene como un trastornito focal, pero Sí. el QRS yo no lo veo muy ancho, Guille. Igual viste que ver los electros en las Claro, pantallas se ve estas, acá en la pantalla, es difícil. nunca es tan Sí. fácil, pero me parece que obviamente lo interesante es lo que estamos viendo en B2, B3 y B4 y en ABL, y No, donde eso son seguro. alteraciones obviamente
claramente de tipo isquémica, porque uno diría, bueno, ¿qué pasa si me encuentro con este electro en el mismo prequirúrgico, pero el paciente no me cuenta estos dolores que me cuenta? Y también tendríamos un problema interesante si uno se encuentra con este electro. Pero porque siempre el electro hay que analizarlo en el contexto clínico. Ese es el otro error que no se debe cometer y sobre todo que lo vemos acá en un Ateneo donde hay residentes. Siempre es una mala práctica ver electros sin ver pacientes. Y es muy común cuando uno hace una residencia de cardio que venga el médico de la guardia externa y les muestre un electro y les diga, ¿qué hago con este electro? Y no hay que hacer nada con los electros, hay que hacer algo con los pacientes con los electros. Entonces, digo, siempre en el contexto de estar con residentes, me parece que es válido eso de que no se acostumbren, porque un mismo electro puede indicar una conducta en un paciente con tal clínica y el mismo electro en otro paciente con una clínica diferente, otra edad, otro factor de riesgo, puede indicar otra cosa. Entonces, siempre analizarlo en el contexto clínico. Acá sí, obviamente, con lo que te contaba y cuando obviamente lo interrogan y empieza a contar eso, porque él tampoco vino por el dolor epigástrico, él vino por la rotura del tendón de Aquiles, o sea que eso fue un interrogatorio dirigido y uno se encuentra con esto muy interesante, ¿no? Así que bueno, Muy interesante. ¿cómo seguíamos? ¿Qué hicimos ahora? Seguimos. Bueno, obviamente le pedimos un laboratorio al paciente donde lo que estaba alterado es levemente la glicemia de 157 miligramos decilitro y las enzimas cardíacas. Tenía una GOT de 73, CPK de 1142 con un MB de 68,7, LDH de 305, una primer troponina de 1245, una segunda de 1445, con un hepatograma normal, un ionograma normal, función renal normal. A nivel del perfil lipídico, sí tenemos un poco alterado el HDL de 24,9 miligramos decilitro, los triglicéridos de 341 miligramos decilitro, y teníamos una hemoglobina glicosilada de 7,5 y un ProBNP de 1006, pese a que el paciente en el examen físico no presentaba signos de insuficiencia cardíaca. El resto del laboratorio estaba dentro de parámetros normales. Y sí, ¿el laboratorio a qué hora fue? ¿Apenas llegó, Flor? Sí, sí, cuando lo evaluamos nosotros se pide el laboratorio y bueno, se pide también una radiografía y en base a eso se define. No, digo sobre todo porque los triglicéridos ahí, bueno, por ahí Sí, en habrá un sido día... cerca del mediodía. Bien, bien. Y digo, para pensar, él los últimos 7 días no tuvo dolor, No, porque si uno analizara cuándo fue el probable momento en donde empezó el infarto este que está haciendo sin elevación del ST, pareciera que recién, ¿la LDH esa no es normal? ¿Cuál es el valor máximo normal? 120 Ah, lo busco, no, pero no, sí. perdón, la LDH digo, porque yo Ah, me parece perdón, que claramente... 240 creo que es el punto de Bueno, o corte. sea que vos fijate que tiene una CPK, basándonos en los biomarcadores convencionales, ¿no? Pero no tiene muy aumentada la TGO, sí tiene muy aumentada la CPK y la LDH recién se empieza a mover. Sí. O sea que uno pensaría, porque ya sabemos que las troponinas nos dicen sí, no, pero a veces no nos cuesta hasta que no tenemos la curva saber de qué troponina venimos y a cuál vamos. Pero esto pareciera que no debería tener mucho más de 24 o 36 horas. ¿Y el delta Sí, cuánto te dio comparto, ahí? ¿Cómo? Y comparto Ah, con vos, 36, 48 horas. Sí. claro. Pero él en esa época, en ese periodo no refiere dolor. Por eso lo que decía Osvaldo, paciente diabético Lo y que decía del mal diabético, controlado, claro, ¿no? O sea, mal a veces controlado. refiere dolor, a veces no. Y a mí también me llamó lo del ProBNP, Flor. Realmente ya sabemos que puede aumentarse en otras circunstancias, pero la verdad que el paciente no tenía ningún signo de insuficiencia cardíaca y tenía un ProBNP que estaba elevado. sí. ¿Algún comentario del laboratorio? ¿Alguien que quiera hacer algún comentario que le llame la atención o que quiera agregar algo? Bueno, ¿cómo sigue? Bueno, seguimos.
Bueno, se le hizo una radiografía de tórax con una técnica portátil. La verdad que no es la mejor técnica, impresiona un poco rotada la imagen, donde se ven los senos costofrénicos libres, el índice cardiotorácico está levemente aumentado, calculándolo le da 0,55, pero no se ve demasiada alteración, digamos, a nivel de la radiografía. Sí, en general estas radiografías son de compromiso, como yo digo, donde la sospecha de un síndrome coronario agudo es el diagnóstico número 1. No espera uno que te aporte demasiado. Y sobre todo si la técnica es la técnica con equipo portátil. Pero bueno. ¿Y ahora? Seguimos. Bueno, acá calculamos los scores de riesgo trombótico isquémico, calculamos el score de TIMI para este paciente que le da un bajo riesgo y el score de Grace que le da un riesgo intermedio. Calculamos los scores de sangrado, evaluamos el score de Cruzade que le da un riesgo bajo y también según la estratificación inicial de riesgo propuesta por las guías europeas para la selección de la estrategia del tratamiento en los síndromes coronario agudo no ST, estamos frente a un paciente con un riesgo alto. Por lo que habría que definir una estrategia terapéutica, digamos, en las próximas, en las próximas horas. Sí, en menos de 24 horas. Menos de 24 horas, exacto. Claro. ¿Qué harían? Antes de adelantarnos, ¿qué le parece Osvaldo, Guille, Celi, alguien que quiere opinar? ¿Qué haría con este paciente? ¿Le hace una coronografía? ¿Pide otro estudio? ¿Qué les parece? Si quiere alguno opinar. Sí, dos cosas. La primera es, no me estaría quedando bien claro la relación entre los síntomas y el cuadro del paciente. Primero por lo que dijimos antes, bueno, yo, por ahí los médicos que hacían unidad coronaria hace muchos años, siempre hacíamos una curva de, cuando no teníamos troponina tan ampliamente disponible, siempre hacíamos la curva para ver qué comportamiento tenía la curva enzimática. Eso a veces aporta también para saber qué tiempo de evolución lleva esto. Eso por un lado. Porque por el otro lado, me parece que un paciente de altísimo riesgo es un paciente que yo estudiaría sin ninguna duda. Le haría un ecocardiograma para ver a dónde estamos parados en términos de función. Los territorios, por el territorio afectado, parece ser un territorio de una descendente anterior, y me gustaría ver un ecocardiograma para apoyarme en ese diagnóstico, pero yo lo estudiaría, es un paciente que mandaría a cinecoronografía. ¿Algún otro comentario? No, yo solamente agrego a lo que dijo el doctor. Sí, con ese alto riesgo, las características clínicas del paciente, el electrocardiograma que presenta, no demoraría mucho más que 24 horas la cinecoronariografía. Bien, bien, coinciden por lo menos. Yo el único comentario como para generar un poco de debate, uno cuando ve la clasificación que ya desde hace 20 años usamos, que es síndrome coronario agudo sin supra y con supra, siempre la primera parte dice síntomas sugestivos de isquemia miocárdica. Y lo llamativo y lo complejo de este paciente es que él en los últimos 7 días no tiene síntomas sugestivos de isquemia miocárdica. Porque ahí sí es más fácil, ¿no? Cuando un paciente tiene una clínica, tiene dolor torácico, pero este inclusive tiene dolor epigástrico, pero no tuvo dolor en los últimos 7 días. Entonces, obviamente ahí adquiere valor el electro, que es muy llamativo, y los biomarcadores. Yo también estoy de acuerdo con ustedes que este paciente, hoy uno seguía. El score Grace hay que analizarlo siempre en su contexto. Cuando uno tiene un score Grace alto, el paciente está muy comprometido, el riesgo realmente es muy alto. Evalúan diferentes cosas, por eso uno se encuentra, vos fíjate, TIMI bajo, Grace intermedio, pero la estratificación europea da valor a dos cosas, para ponerlo en alto riesgo, troponina y cambios dinámicos del ST.
Acá tenemos un claro incremento de la troponina que te lo coloca en alto riesgo, estrategia invasiva en menos de 24 horas. Pero quería rescatar el tema ese, ¿no? De que el no tener dolor, por lo menos en los últimos 7 días, y bueno, torna un poco más difícil la decisión, por más que creo que el método, también coincido con Osvaldo, me parece que un eco, como no apura tanto este paciente, porque tengo unas horas para hacer el ACCG, siempre yo preferiría tener un ecocardio previo a la coronariografía. Guille, ¿algún Sí, comentario? pues sí, es lo que para pensar en los que se están formando, en muchos centros no hay tanta tecnología de diagnóstico, ¿no? Pero el electrocardiograma de este paciente y el antecedente de su diabetes y esa hemoglobina glicosilada prácticamente en 7.5 que tiene y las enzimas clásicas que se piden, a mí este paciente hay que estudiarlo. O sea, lógicamente, vos le agregás la tecnología actual, la comparación que hiciste vos de la estratificación de las guías europeas últimas, que lo ponen como alto riesgo, con los valores realmente que corresponden. O sea, vamos uniendo lo viejo con lo nuevo, ¿no? Realmente, y el que se encuentra con la carencia de la metodología, el electrocardiograma es clásico en este momento y la utilidad de un eco, como plantea el colega, es importante, ¿no? Bárbaro. Bueno, ¿y cómo siguió, Flor? Bueno, seguimos. Al paciente se decide estudiarlo con una cinecoronariografía. Sin Lo que eco. estamos viendo, ¿No se hizo el eco todavía acá? no, se decide llevarlo a hemodinamia, se lo estudia con una cinecoronariografía y después, una vez que llega el paciente a unidad coronaria, se realiza el ecocardiograma. Bueno, lo que Pero se no, puede ver, no de emergencia. ¿cómo, Doc? No se estudió de emergencia. ¿Cuántas No, horas después del ingreso se estudió? y no pasó demasiado, en realidad, porque él ingresa a media mañana por la guardia, nosotros lo evaluamos cerca del mediodía, y más o menos eso de la 1:15 se estaba estudiando, y el eco se hizo una hora posterior, Ah, 2 y bien, o sea, cuarto de la en menos de tarde. 6 horas ya estaba estudiado. Sí, sí, sí. Bueno, fue como si fuera casi muy de alto riesgo, o sea, se lo estudió rápido, Sí, rápido. sí, sí. Bien. Bueno, ahí se me trabó un poco el video. Sí, a A ver ver el si voy para video. atrás. Ahí. Bueno, el informe de la cinecoronariografía lo que nos muestra es un tronco de coronaria izquierda sin lesiones. Sí se ve a nivel de la arteria descendente anterior que tiene 2 obstrucciones severas, una a nivel proximal del 98%, que es esa de ahí, y otra también del 90% a nivel del nacimiento de las ramas diagonales, con una circunfleja sin lesiones. ¿Tenés otra incidencia o es la única? Tengo una spider. A verla, Ahí va. porque yo creo que la lesión, a ver, déjame ver ahí. Claro, fíjense que la lesión tercio proximal está respetado. La lesión, la primera es proximal medio, compromete ahí la bifurcación, y la segunda es tercio medio propiamente dicho. Porque ahí se ve que la rama que sale para la derecha es una diagonal, y la que sale para la izquierda de la que va para arriba, si querés marcarlo, yo no puedo. Marcá la de A. Ahí. Esa, entonces la que va para la izquierda es la descendente anterior, y la que va para la derecha en esa bifurcación una rama diagonal. El tercio proximal propiamente dicho está respetado, o sea, yo creo que es proximal medio la primera y tercio medio propiamente dicho la segunda. Pero bueno, 2 lesiones severas significativas. Exacto. ¿Y Y la después derecha? tenemos la derecha, que era dominante, donde no tenía ninguna lesión obstructiva, sino estaba tortuosa a nivel proximal. Sí, ahí, bueno, fíjense que, digo, para hacer el análisis de paciente joven, tiene irregularidades, ¿no? Obviamente no significativas para nada, pero no es algo aislado lo de la DA. En la derecha, en tercio medio, fíjense que el tercio proximal tiene un muy buen calibre, el tercio distal ante la bifurcación también, y en tercio medio está algo adelgazado. O sea que este paciente, si uno hiciera un ultrasonido intravascular, probablemente
encuentra placa en parte de su recorrido, ¿no? Seguramente. Bien, Bueno, y a entonces, este paciente se le hizo una angioplastia coronaria a esa lesión que se encontró en la arteria descendente anterior. Ahí se ve cómo quedó implantado el stent, con un stent liberador de droga. ¿te acordás largo? No, No, pero me parece que es largo, un porque stent se largo, llega a sí. ver de ahí a acá. Involucraba ambas. Ambas, exactamente. Bueno, Y como sigo. pregunta, ¿y con qué pretratamiento fue a hacerse el cateterismo? Fue con dosis de carga de aspirina y no mucho más. Bien, no se anticoaguló, no se había hecho No, nada por ahora. no. Estaba con protector gástrico y nada más. Nosotros solamente le hicimos la aspirina, dosis de carga y de mantenimiento. Bueno, de carga en ese momento. Bien, bueno, ¿algún comentario sobre el tratamiento? ¿Alguien lo hubiese pretratado? ¿Alguien le hubiese dado clopidogrel, ticagrelor, prasugrel? ¿Lo hubiese hecho heparina previamente? ¿Lo hubiesen estudiado ese día, el día siguiente? ¿Algo diferente hubiesen hecho? Osvaldo ya dijo, le hubiese hecho un ecocardio primero. Bueno, estamos todos de acuerdo entonces, nadie opina lo contrario. No, yo creo que como para plantear, ¿no? A veces el momento, la hora de las intervenciones depende de la hora en que llega el paciente. Por eso está bueno que la estrategia que se define en el alto riesgo es menos de 24 horas. Uno estaría autorizado a hacerlo entre 2 y 24, o sea, no hay que salir corriendo con estos pacientes, pero depende si ingresó a la madrugada, si ingresó al mediodía, si ingresó a la tarde. Depende cuándo tenés libre la sala de hemodinamia. Con respecto al pretratamiento, lo que se recomienda hoy en día es no cargarlo con los inhibidores del P2 y 12 hasta conocer la anatomía coronaria. Sobre todo cuando uno dispone de los estudios que definen que no es conveniente, es cuando uno dispone de los nuevos inhibidores, llámese nuevos, no tan nuevos, al ticagrelor y al prasugrel. Así que en ese tipo de pacientes la recomendación es solo aspirina, hacer la angiografía, ver si necesita terapéutica endovascular y después completar el tratamiento que corresponda. Así que bueno, creo que estoy de acuerdo con lo que se hizo, pero insisto, por ahí el eco sí, el eco no, dependerá de la hora y la disponibilidad de que, de que esté el ecografista cerca y poder, a veces, si uno puede hacer un eco antes en este tipo de pacientes, me parece interesante y útil. Bueno, Pedro, ¿cómo una sigue? pregunta. Sí, Guille. La utilización del IBUS en este paciente, vos que sos hemodinamista, ¿hubiera sido útil? A ver, no tiene una indicación precisa. Hoy en día, la indicación más precisa de IBUS, sí o sí, llamémosle, es en angioplastia de tronco de la coronaria izquierda. Y sobre todo para guiar, para evaluar el resultado final. ¿Por qué? Porque un stent en el tronco, la trombosis aguda, subaguda, tardía o muy tardía, implica probablemente la muerte del paciente. Entonces, la recomendación es que cuando se hace intervencionismo en tronco, intentar disponer de IBUS. Si a esa lesión de la descendente anterior era necesario evaluarla con IBUS, y los fanáticos del IBUS hacen IBUS en el 90% de las intervenciones coronarias percutáneas. Pero eso prácticamente es una rareza en el mundo, porque te encarece mucho la práctica, te aumenta el tiempo de sala, aunque tengas experiencia, no hay vuelta que darle. El catéter de IBUS vale $1000, entonces en los lugares donde no se reesteriliza, que incluso la capacidad de reesterilización es mala, un catéter de IBUS difícilmente te tolere más de tres usos, donde no te va a cambiar. El cuidado que hay que tener acá, para mí, fundamentalmente, es elegir bien el tamaño del stent. Entonces,
En este tipo de pacientes, en este tipo no es tan difícil porque no está con dolor, pero en los infartos con supra, donde puede haber un estado de vasoconstricción porque el paciente está dolorido, lo han medicado, con analgésicos, ahí el problema puede ser equivocarte en el tamaño del stent. A veces está descrito que siempre se ponen tamaños subóptimos, o sea, de menor tamaño del que si uno guiara la intervención por IBUS. Desde que salió el IBUS por allá, por el año 95, y nunca se utilizó de manera rutinaria, pero insisto, tiene que ver con la complejidad, con complejizar la intervención. Entonces, en este caso, no creo que me hubiese cambiado demasiado el resultado. Sí, probablemente si lo hubiese hecho, me hubiese permitido poner una medida de stent totalmente segura y adecuada, porque vos medís cuánto mide la arteria de manera exacta. Cuando haces angiografía, comparás, haces toda una cuestión comparativa de lo teóricamente sano contra lo enfermo, y como la coronografía es una técnica con muchas limitaciones, entonces corres el riesgo de poner un stent más chico de lo que se necesita, y eso va a impactar en el futuro con el tema de la restenosis. Pero no, en tercio medio de DA no es necesario ni imprescindible hacer ultrasonido. Bueno, gracias. Bueno, y entonces después, Bueno, acá tenemos el electro post-angioplastia. El paciente persiste totalmente asintomático. Lo que vemos sí es que persiste la onda T negativa en ABL, persiste el supradesnivel, pero un poco menor, de aproximadamente 1,5 milímetros en B2 y de 0,5 milímetros en B3 y B4, y también persisten las ondas T negativas asimétricas de B2 a B4. ¿alguien esperaba que el electro cambiara? Florencia, ¿vos esperabas que el electro post-intervención fuese distinto? No, esto es Claro, inmediato. exacto. Acuérdense que este paciente no tenía cambios dinámicos, no es que él hizo esto con dolor, sino que él vino con este electro estando totalmente asintomático. Así que bueno, esto ya vos vas a actualizar un poco de qué se trata, qué nombre se le ha puesto, pero en una época también lo llamábamos isquemia aguda persistente, son diferentes nombres a este tipo de alteraciones electrocardiográficas. Pero que incluso algunos dicen que a este tipo de alteraciones hay que tratarlos como infartos con supra, fundamentalmente si estuviera con dolor, ¿no? ¿A qué me refiero como infartos con supra? Donde decir que la estrategia intervencionista tiene que ser inmediata. Pero bueno, este paciente, como era de esperar, el electro está igual. Dale. Doc, una consulta. Sí, sí, Belú. ¿No lo podríamos tomar como un jam evolucionado a partir de que el paciente hace la epigastralgia 15 días previo con este electro, con estos cambios? Yo creo que esa CPK y esa troponina no puede tener nunca, esa CPK fundamentalmente no puede tener 15 días de evolución. Vos fíjate que la segunda tropo inclusive es más alta que la primera. Eso me llama la atención. Después no tiene un franco QS de B1 a B4. Tiene, como decía Osvaldo, R's muy chiquititas. Yo creo que esto es lo que va a describir Flor, que es un síndrome de Wellens y no es un infarto evolucionado. Ahora, como decíamos antes, yo creo que la arteria se accidentó de manera más grave en las últimas 36 horas, pero sin embargo el paciente no refirió nada. ¿Y qué tenía antes? Creo que esos dolores epigástricos eran angina de pecho, o sea, creo que hizo una angina de reciente comienzo, rápidamente progresiva, que termina con un evento agudo. Pero bueno, esa es la sospecha fisiopatológica y no siempre es fácil de confirmarlo. Pero vamos a ver qué dice el eco. El eco nos va a apoyar un poco a ver cómo se ve la cara anterior. Pero yo le veo algo de R. Me parece que esto no es un infarto evolucionado. Me parece que es lo que se llama síndrome de Wellens. ¿Cómo sigue, Flor? Sigamos.
Bueno, se le hace finalmente el ecocardiograma Doppler color, donde informa un ventrículo izquierdo de diámetros y volúmenes conservados, sin hipertrofia ventricular, con un septum de 10 milímetros y una pared posterior del VI de 10 milímetros. Sí informaba aquinesia anteroapical, septoapical, lateroapical, inferoapical y anteroseptomedial, con el resto de los segmentos con engrosamiento normal y una FEI del 55%. Una aurícula izquierda normal, la raíz aórtica le informaba dilatada leve a nivel de los senos de Valsalva, pero no informaba de cuánto. Ventrículo derecho conservado con función sistólica conservada, una vena cava con colapso mayor al 50%, sin derrame pericárdico, alteración en la relajación ventricular, insuficiencia tricuspidia y pulmonar fisiológica. Yo conseguí algunas imágenes de eco, no sé, Osvaldo me va a poder ayudar, pero bueno, estamos viendo una pista apical de 4 cámaras del lado izquierdo, donde, voy a intentar señalar acá, se puede ver el trastorno de la motilidad acá, donde se ve que no hay adelgazamiento o no impresiona, ni tampoco hiperrefringencia, lo que nos estaría hablando de algo más agudo, y en esta imagen de acá es un 2 cámaras. Sí, Flor, ¿Sí? te corrijo. Decime. Cuando vos ves adelgazamiento, hiperrefringencia, Ay, perdón. son signos de fibrosis Ajá. y hablan de algo viejo, algo antiguo, algo evolucionado, que no es el caso de este paciente, porque fíjate, Exacto. como bien vos decías, en la vista de 4 cámaras se puede ver con claridad el ápex, que si bien tiene trastornos segmentarios, esto es lo que nosotros a veces en la jerga ecocardiográfica llamamos casquete apical, pero casquete chico, no el casquete grande, que te tira abajo la fe y te deteriora mucho la función. Desde el punto de vista ecocardiográfico, es muy difícil en el contexto de un síndrome coronario determinar qué paciente va a evolucionar hacia la fibrosis y qué paciente no va a evolucionar a la fibrosis, porque si bien los trastornos segmentarios los tenés, muchas veces los tenés porque hay mucho atontamiento y a veces dentro de los primeros 30 días el paciente termina de recuperar la motilidad y el paciente queda con un ecocardiograma sin prácticamente ninguna secuela. Pero hay un grupo de pacientes que tienen lo que se llama remodelado del ventrículo izquierdo, hay adelgazamiento y desarrollan fibrosis. Por eso, a veces en el evento agudo tan cercano, nosotros vemos trastorno en la segmentación, pero es muy difícil definir qué paciente va a quedar con secuela o qué no. Por eso siempre recomendamos de realizado un primer ecocardiograma, siempre realizar un ecocardiograma pasados 30 días para ver cuál fue la evolución del paciente, si se remodeló ese ventrículo izquierdo o no. La única forma de saber tiempo es detectar adelgazamiento y fibrosis, pero eso nos habla de algo viejo, de algo que ya tiene por lo menos más de 30 días de evolución, que no es lo que tiene este paciente en el ecocardiograma. La otra vista que tenés es una vista de 2 cámaras, en donde se ve claramente el desplazamiento de la cara anterior y la cara, lo que es la cara inferior estricta. Pero sí, quedó con trastorno ahí muy estricto sobre los segmentos apicales estrictamente. Bien, yo no había escuchado esa definición de casquete chico y grande, Osvaldo, pero la verdad que me estoy muy Sí. de acuerdo porque siempre obviamente hablamos de infarto de casquete, pero no, porque obviamente el casquete chico es cuando la oclusión o obstrucción crítica es tercio medio a paradistal y la grande cuando se te tapa a nivel más proximal y te queda con una FEI del 30. Este paciente, a pesar de la quinesia descripta muy bien, muy claramente en todos esos segmentos, sigue siendo limitada y no compromete la FEI. Entonces, lo cual habla de que, sea como sea, a pesar de que se abrió la arteria, pero al margen de que con qué urgencia se abrió y cuán efectiva va a ser la reperfusión, independientemente de la recanalización, es probable que recupere, ¿no? Pero bueno, no lo sabemos hasta que, como vos decís, qué pasa de acá a 30, 60 días. Así que Exactamente, sí, tal cual coincido. Yo creo que igual
por las características del eco, cuando vemos esos segmentos que son muy limitados al ápex estricto, son pacientes que a larga data siempre terminan recuperando Sí, función. Pero bueno, esto requiere evolución y seguimiento, o sea, no hay otra forma. de acuerdo. Bueno, ¿cómo sigue? Seguimos. Bueno, el tratamiento inicial que se le hizo a este paciente, bueno, fue colocarle un plan de hidratación de solución fisiológica, 1000 mililitros día. Se le puso omeprazol, 20 miligramos cada 12 horas como protector gástrico. Los que les contaba antes, previo al cateterismo, se le hizo una dosis de carga de aspirina y después se lo dejó con dosis de mantenimiento de 100 miligramos día. Post-angioplastia se hizo dosis de carga de prasugrel y se lo dejó al paciente también con dosis de mantenimiento. Se le indicó rosuvastatina de 40 miligramos día. El servicio de traumatología indicó tramadol para el manejo del dolor de 50 miligramos cada 8 horas y se le repuso su medicación habitual que era metformina 500 miligramos almuerzo-cena. Bueno, ahí interesante hablar y definir qué pasa con el tendón de Aquiles, ¿no? Porque los traumatólogos en ese momento y de manera inmediata dijeron, hasta luego, pongo la bota y vaya a ver a un traumatólogo por consultorio. Y bueno, como el Literal. paciente, claro, y como el paciente lo seguí yo, me acuerdo que a los 5 días apenas se fue, vino con las 2 muletitas y no tenía ni a quién ir, porque obviamente, por suerte, la rotura del tendón puede evolucionar adecuadamente incluso sin cirugía. Por eso un poco la decisión de poner un stent con droga, porque estaba planeado en este paciente que no se iba a operar el tendón de Aquiles. Yo no soy traumatólogo, pero lo que me cuentan mis colegas amigos es que al tendón de Aquiles hay que operarlo cuanto más rápido mejor, para evitar la retracción y todo eso. Y se puede operar, se puede no operar, probablemente no va a evolucionar de la mejor manera, pero sin embargo en los pacientes ancianos ni siquiera los operan muchas veces. Así que en este caso, obviamente no era para operar y ni que hablar después que le dimos en los cócteles que nosotros le damos y le dimos doble antiagregación y de antiagregantes potentes. Pero bueno, fue interesante que llegó al consultorio y no tenía ni idea de a qué traumatólogo ir a ver, porque lo único que le dijeron es bota y que te sigan los cardiólogos. ¿Alguien le hubiese agregado alguna otra cosa? ¿Por qué no le dieron beta bloqueante? ¿Tenía frecuencia baja? ¿A qué se debió eso? No, yo estuve buscando y manejaba 65, 70, máximo 75. No, estuvo bradicárdico en sí. Y la otra es plantear si no debería haber recibido IECA o ARA2, considerando que es diabético y que tuvo un infarto de cara anterior. No sé qué opinan. Que tampoco se indicó. Tampoco se indicó. Así No. que bueno, esas son las dos cosas que por ahí podríamos plantear. Y la otra discusión entre el prasugrel y ticagrelor, creo que hoy, por lo menos las guías avalan un poquito más, en primer lugar, el prasugrel sobre el ticagrelor por los estudios que ya hemos discutido, como el ISA-REACT 5, que a pesar de que no fue diseñado con esa finalidad, demostró un poder antitrombótico muy bueno, mayor al TICA, con una incidencia de sangrado no mayor como uno podía esperar, como se creía. Así que, de cualquier manera, creo que cualquiera de los dos están bien indicados y queda por ahí elección del médico tratante. Pero yo creo que le hubiese dado beta bloqueante ante el alta y un inhibidor de la ECA, un ARA2. Por lo menos los primeros días, porque el remodelamiento, como dice Osvaldo, vos no sabés a veces cómo van a remodelar. Si uno abre la arteria, sabe que la probabilidad es que haga un remodelamiento adecuado y dentro de 30 días tenga una buena FEI. La FEI va a seguir siendo buena, probablemente, pero que mejore la kinesia. Pero no sabe. Inicialmente no se dio beta bloqueante, pero al alta sí se fue con beta bloqueante. Este fue el inicial, después sí. Sí, este fue el inicial. Bárbaro. Bárbaro. ¿Cómo sigue entonces? Con una diapo Bueno. de discusión por si alguien quiere aportar algo o hacer alguna pregunta.
No, creo que ya más o menos fuimos haciendo los comentarios. Seguimos. Bueno, la evolución del paciente fue favorable, estable hemodinámicamente, sin epigastralgia durante toda la internación, presentó punción radial derecha sin complicaciones. Por parte del servicio de traumatología, lo que veníamos hablando, se suspendió la cirugía y indicaron continuar, le rotaron de férula a yeso, de bota corta, le pusieron analgésicos, bioral, tramadol 50 miligramos día y control por consultorio externo. Por nuestra parte, nosotros repusimos su medicación habitual, el lansoprazol de 30 miligramos día y la metformina de 500 miligramos cada 12 horas, y indicamos medicación para cardiopatía isquémica. El paciente se fue alta con aspirina de 100 miligramos día, prasugrel 10 miligramos día, rosuvastatina de 40 miligramos día, carvedilol de 325 miligramos cada 12 horas, pero bueno, no se fue con un IECA o ARA al alta. Bien. Bueno, ¿algún comentario? Si no, no sé, ¿algo más? Sí, ¿Del esto caso? nos deja un poco la enseñanza de que al paciente diabético hay que tenerlo en un casillero aparte. Yo soy de eso, cada vez que me llega un paciente diabético al consultorio, siempre lo pongo en un casillero de alto riesgo, porque pasa estas cosas con los pacientes diabéticos. O sea, son pacientes muy pausisintomáticos, entonces hay que tener mucha alerta con los pacientes diabéticos. Sí, coincido totalmente. Y la otra cosa que les cuento es que cuando vino al consultorio le dije, ¿cómo anda el estómago? No, doctor, sabe que no me duele más, me dijo. Así que claramente lo que él tenía era angina de pecho y no tuvo más los episodios de epigastralgia. Lo vi hace poco y está con una muy buena evolución y bueno, esperando, como dijo Osvaldo, que cumpla los 30 días para hacer un nuevo eco, y también el otro día le cambiaron el yeso y la evolución del tendón va bien, pero bueno, obviamente con bota corta y muletas. ¿Qué día fue que se internó, Flor? El 10 O de sea que bueno, septiembre. cumplió Ya justo un mes. cumplió, sí. Claro, cumplió un mes. No sé cuánto tiempo lo van a tener, pero la semana pasada lo vi y estaba con la bota todavía. Bueno, bueno, lindo, un caso muy interesante. Vamos a ver la actualización. Seguimos. Dale. Bueno, nos Bueno, faltó falta. el Electra al alta, donde vemos que persisten todavía algunas alteraciones, la onda T negativa en ABL, agrega una onda T negativa en D1, que eso no lo tuvo durante la internación. Vemos que el supra es ínfimo en B2 y ya desapareció en B3 y B4, pero persisten las ondas T negativas asimétricas de B2 a B4. Sí, hasta B5 tiene alguna cosita Sí, más o menos sí, ahora ahí. que no tenía. Bueno, puede ser dependiente de dónde se pusieron los electrodos, ¿no? Pero lo de D1 es claro, no lo tenía, o sea que forma parte de esa evolución que hace este síndrome isquémico agudo. Exactamente. Bien, bueno. Vamos a pasar a la actualización, ¿sí? Hoy voy a actualizar sobre el síndrome de Willems, que fue descubierto en 1982 por el doctor Wellen y sus colaboradores como un subtipo de angina inestable con alto riesgo de progresar a un infarto de cara anterior. En ese momento lo caracterizaron como una inversión de la onda T con leves cambios del segmento ST. El artículo fue publicado por el American Heart Journal, donde se estudiaron 145 pacientes, de los cuales solo 26, que representaban el 18%, mostraron dicho patrón electrocardiográfico, y el 75% de esos pacientes que no fueron revascularizados desarrollaron un infarto de miocardio de cara anterior en los siguientes 23 días. Posteriormente, el mismo equipo publica otro artículo donde participaron 180 pacientes, siendo la mayoría hombres, en el cual se evidenció que el 89% de los pacientes que presentaban onda T invertidas en precordiales derechas tenían una estenosis mayor del 50% en la arteria descendente anterior, que se visualizaba por cinecoronariografía. El síndrome de Willems tiene una incidencia del 10 al 15% de los síndromes coronarios agudos. Corresponde a un subtipo, como habíamos dicho antes, de angina inestable,
con alto riesgo de progresar a un infarto de miocardio agudo extenso de cara anterior y obviamente el riesgo de muerte. Los factores de riesgo para desarrollarlo son equivalentes a los factores de riesgo tradicionales para la enfermedad coronaria, los que conocemos nosotros: sedentarismo, obesidad, tabaquismo, hipertensión, diabetes y obviamente antecedentes familiares positivos. Con respecto a los mecanismos implicados en la génesis, no está, la verdad, muy dilucidado aún, pero sí se habla de la posibilidad de un miocardio aturdido por reperfusión debido a la oclusión del flujo de la arteria descendente anterior, que se restablece espontáneamente, y se cree que otros elementos que pueden estar implicados también es el espasmo coronario, la sobrecarga ventricular derecha, la enfermedad microvascular o los trastornos inespecíficos de la repolarización que podrían estar involucrados también. Con respecto al patrón electrocardiográfico, frecuentemente se desarrolla cuando el paciente está asintomático y las anormalidades de la onda T y del segmento ST suelen normalizarse o convertirse en una elevación del segmento ST, por lo que cuando nosotros sospechamos la presencia del síndrome de Wellen se requiere una estrategia invasiva temprana. Existen dos tipos de patrones electrocardiográficos: el tipo 1, que se da en el 24% de los pacientes y se caracteriza por una onda T bifásica en lo que son las derivaciones B2, B3, con una elevación insignificante o inexistente, que es lo que vemos ahí del segmento ST. Siempre hay que ver B2 y B3. Y el tipo 2, que es el que se da más frecuente en el 76% de los pacientes, se caracteriza por la presencia de onda T invertidas, como vemos acá en la imagen, profundas y simétricas en precordiales derechas, aunque también lo podemos visualizar de B1 a B5. Con respecto a los criterios diagnósticos del síndrome de Wellens, tenemos las ondas T invertidas bifásicas o profundamente simétricas en las derivaciones B2, B3, y también puede ser de B1 a B6. Con respecto al segmento ST, puede estar isoeléctrico o mínimamente elevado, menor a 1 milímetro, sin onda Q en precordiales, con buena progresión de R a nivel de las precordiales, historia reciente de angina de pecho, el patrón electrocardiográfico en el paciente asintomático, y con respecto a los biomarcadores cardíacos, pueden ser normales o ligeramente elevados. Solo el 12% de los pacientes con este síndrome tienen niveles elevados y estos son siempre menos de 2 veces del límite superior de lo normal. Dato a tener en cuenta, obviamente, que la realización de una prueba de esfuerzo está contraindicada debido a que incrementa la demanda de oxígeno del miocardio y puede generar desenlaces fatales para el paciente. Con respecto al diagnóstico diferencial para los pacientes que tienen inversión de onda T en el electro, tenemos que tener en cuenta el síndrome de Brugada, la hipertrofia ventricular izquierda, la miocardiopatía hipertrófica, el aumento de la presión intracraneal, que son las ondas que nosotros vemos, que le decimos cerebrales habitualmente en el electrocardiograma, los pacientes, por ejemplo, con una ACV, hiperpotasemia, el patrón de la onda T juvenil persistente y el tromboembolismo pulmonar. Lo importante con respecto al tratamiento es que la terapia farmacológica consiste en terapia antiplaquetaria con aspirina, anticoagulación con heparina, nitritos y betabloqueantes, pero es importante recalcar que el manejo, digamos, con medicamentos farmacológicos es insuficiente para la prevención de la mortalidad y morbilidad de estos pacientes, siendo que la intervención coronaria percutánea es el tratamiento definitivo. Como conclusión, podemos decir que el síndrome de Wellens debe ser sospechado fundamentalmente y diagnosticado de manera oportuna debido a las particularidades que tiene en su presentación y a la gravedad que implica el cuadro clínico en términos de desenlaces para el paciente. Y obviamente que el electrocardiograma juega un papel imprescindible para el diagnóstico. Por eso lo tenemos que tener presente, más que nada las patentes, para poder visualizarla al momento de evaluar los electros de nuestros pacientes.
Bueno, muy bueno, Florencia. Muy, muy interesante realmente el caso. Así que bueno, no sé si alguien tiene algún comentario. Si no, dejamos acá y nos vamos a conectar en 2 semanas para el próximo Ateneo del servicio. Así que bueno, que tengan buenas noches. Nos vemos pronto. Bueno, gracias a todos. Buenas noches. Felicitaciones, Flor. Buenas noches. Gracias, Gracias. Eli. Buenas Gracias, muy noches. amable. Felicidades.